Hola. Bueno, arratsalde on guztioi, mi esker hona etortxagatik, egingo dugun liburuaren aurkezpenari. Muchas gracias por venir, vamos a debatir y bueno, vamos a hablar sobre la presentación de este libro, en este caso, Cuando aparecen los hombres, y a la autora. Y bueno, vamos a presentar su libro en sociedad, se encuentra ahora mismo presentándolo ante el público y bueno, dar las gracias a todos por venir, a la autora también y bueno, a mí, que soy John Reyes, por ofrecerme también la posibilidad de hacer la presentación aquí delante de todos vosotros. ¿Quieres decir algo? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Uy, qué eco, por favor. Que estoy encantada de ver todas estas caras amigas y estoy encantada de ver a la gente mayor que nos trae la memoria y a los jóvenes brillantes de la Universidad de Deusto que nos traen el futuro. Así que bienvenidos todos. Bueno, hay que agradecer, como siempre, el espacio, ¿no? El espacio donde estamos, porque la biblioteca de Bidebarrieta es una de las bibliotecas más antiguas de Bilbao y bueno, solo a la vista está, ¿no?, el espacio en el que estamos, ¿no? Quizás sea un espacio ideal para la presentación de un libro, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos Cuando aparecen los sobres, la nueva edición de Marian Izaguirre, que no es la primera, llevamos ya unas cuantas ediciones, unos cuantos libros y bueno, prácticamente desde el 91, ¿no?, que fue el año en el que publicaste tu primer libro y bueno, desde entonces ha publicado libros, ha trabajado, colaborado con un montón de medios de comunicación y bueno, incluso ha obtenido varios premios. Así que bueno, estamos ante un nuevo futuro pequeño éxito que tenemos aquí delante, que esperemos que guste a todos los futuros lectores y bueno, a los lectores que ya lo han leído y que han tenido la posibilidad de ello, pues bueno, agradeceros también aquí la presencia. Bueno, antes que nada quería comenzar un poco haciendo un breve resumen de lo que es el libro, ¿no? Tenemos varios protagonistas, pero bueno, en cabeza de todos tenemos a una chica, a una mujer, que se llama Teresa, y todo el libro va a girar en torno a ella, ¿no? Teresa es una mujer que regenta un hotel en la Costa Brava y que, bueno, pues debido a la crisis el hotel tiene que cerrar. Hablamos de un hotel, una mansión de estas palaciega, muy pequeñita, con vistas al mar y que, bueno, que por una razón, pues debido a la crisis, quiebra, ¿no? Entonces Teresa nos presenta también un modo de diálogo mediante unas cartas, ¿no? Ella encuentra unas cartas escritas 100 años antes por una escritora, una niña que empieza escribiendo las cartas, que se llama Elizabeth, y las usa a modo de diario. Entonces, estas dos van a ser las dos protagonistas que van a discurrir a lo largo del libro. Las cartas son un diálogo, un pequeño diario por parte de Elizabeth, y es una niña que la verdad es que al principio lo pasa muy mal. Es sordomuda y bueno, pues tiene que hacer frente a un montón de problemas. Estamos hablando que no es una persona sordomuda de pleno siglo XXI, estamos hablando de rozando los años, comienzos del siglo XX, y bueno, pues tiene que hacer frente a lo que es su día a día, a lo que es la familia y todas las complicaciones que le pueden venir, ¿no? Entonces, bueno, Teresa se refleja un poco recurre mucho a lo que son esas cartas para ir leyéndolas y bueno, la novela va avanzando en ese sentido. Bueno, María, un resumen muy breve. Sí, ¿Qué nos puedes contar de este comienzo? Ahora os añado un poquito. Antes quería decir que, según firmaba ahora en el libro de honor, me he dado cuenta de la cantidad de veces que he venido yo siendo jovencita a esta biblioteca y cuántas lecturas he hecho aquí, y que precisamente hoy es 22 de febrero, el día de la muerte de Antonio Machado, que era lo que era para mí el no va más de la poesía cuando era joven. Y la verdad es que lo sigue siendo, ¿eh? Porque os digo que cuando un poeta es de verdad se queda para siempre. Y bueno, creo que no había vuelto desde hace muchos años y estoy realmente fascinada. Respecto a la novela, os diré que el resumen de John es estupendo y yo os contaré un poco lo que transita por el fondo de esta novela.
hay sobre todo una búsqueda permanente del motivo de la identidad. Teresa Mendieta, esa mujer que cierra el hotel, tiene una identidad confusa, tiene una trayectoria vital constreñida. Digamos que tiene voz, pero es muda emocional. Mientras que Elizabeth, la mujer que vivió a principios de siglo en esa misma casa, es cierto que es muda, pero tiene voz. Tiene voz porque escribe. Y tiene voz porque con esa voz sabe comunicar sus sentimientos más íntimos. Entonces, ella es sorda y es muda, por tanto, es sorda de nacimiento y muda, y se escribe cartas a sí misma. Podía haberse planteado escribir un diario, es cierto, pero reflexiona en un momento y dice, un diario no quiero, porque un diario es como pensar, y yo pensar ya pienso demasiado. Lo que tengo que hacer es hablar con alguien. Y quiere hablar con alguien para contarle sus verdaderos secretos. Entonces ese alguien decide que la mejor persona es ella misma. Y se escribe las cartas, y se escribe cartas, y cuando tarda mucho tiempo, me decía John el otro día, de repente se siente como culpable de haber tardado mucho en escribir, y se disculpa como cuando escribimos a alguien que hace mucho no lo hemos hecho. Bueno, dice, he estado mucho tiempo sin escribir porque me ha pasado tal y tal. Bueno, total que tenemos esas dos mujeres. Y como el título avanza, tenemos también un montón de hombres. Tenemos un montón de hombres alrededor de ellas. Unos las achican, otros las agrandan, unos las acompañan, otros les ponen zancadillas, o sea, hay para todos los gustos en el abanico. Y tenemos dos personas, las conocemos en esta novela, jovencitas, quizá con 14 años, incluso a Teresa antes, con 9 años, y vemos cómo van construyendo la identidad. ¿En qué se van fijando para construir la identidad? No sé, seguramente cuando yo venía a esta librería me fijaba en los autores que veía para tener un modelo que seguir o un camino con pisadas hechas por las que poder andar. Y a ellas les pasa un poco lo mismo, a Teresa le pasa un poco lo mismo. No encuentra mejor modelo que Elizabeth. ¿Y qué ocurre? Pues que poco a poco va siguiendo sus pasos y van convirtiéndose como en almas gemelas. Les pasan las mismas cosas. Las dos son aficionadas a la esgrima, las dos son amantes de la cocina, cocinan el mismo plato, la misma receta, por ejemplo. Las dos tienen un descalabro emocional cuando aparece el primer amor. Van compartiendo un montón de cosas, de manera que al principio creemos, Teresa cree que son alter egos, y sin embargo el lector también lo cree durante un tiempo, y sin embargo después vemos que lo que ocurre es que Teresa va imitando a Elizabeth. Bueno, a veces las identidades se construyen en positivo y otras en negativo. Teresa tiene una madre que es un ejemplo de libertad, una mujer que deja en los años 60 a su marido y se va a la Costa Brava y se lleva a la niña, después de haberla dejado 2 años a cargo del padre, se la lleva. Y es una madre atípica, es de ascendencia inglesa y allí se codea con los ambientes de los tablaos flamencos, la vida de noche, los bohemios internacionales, los artistas, los arquitectos, los directores de cine, ese mundo que abre una gran posibilidad de libertad con todas las puertas abiertas y todas las ventanas abiertas para que entre bien el aire. Y esa madre, Teresa no aguanta a su madre. No aguanta a su madre porque ella quiere tener una madre como las demás. Una madre que meriende con sus amigas chocolate con churros y planche la ropa. Entonces, bueno, a los niños les gusta mucho el mundo de la seguridad, ya sabéis. Entonces censura que su madre, por ejemplo, pues llegue a la playa y se quite el bañador, o que vuelvan por la noche muy tarde a casa. Entonces, para Teresa, de la construcción de su identidad, este es el personaje negativo. ¿Qué ocurre cuando se hace adulta? Que al final reproduce muchos de los actos de su madre, aún no habiéndolo querido, y que su voz sigue amordazada y que sigue sin explicarnos qué ocurre. La novela, a mitad de la novela hay un vuelco, es un vuelco que los que la leáis encontraréis como por sorpresa.
pasa algo y la novela cambia completamente de registro. Entonces, la voz que contaba la historia se hace muy visible, pero al mismo tiempo entran todos los demás a seguir completándola. Es una historia que muchas personas nos la van a contar. Nos cuentan la continuación, pero a veces repiten las mismas escenas desde diferentes puntos de vista y parecen escenas diferentes. Parece que la verdad está en muchos sitios y no en ninguno al mismo tiempo. Bueno, pues básicamente creo que esas son las tripas de la novela. Tengo que añadir que, bueno, cuando uno va avanzando en la novela y se va fijando, bueno, tenemos a Teresa como gran protagonista, ¿no? Pero yo quiero destacar sobre todo a Elizabeth. Quiero que... Se ha enamorado de ella. Sí. Tenemos que meternos de verdad en el papel. Yo que soy muy aficionada a la literatura y leo mucho, pues ha sido un personaje sobre todo con el que se empatiza mucho. Tenemos que ponernos en situación, ¿no? Ponernos en el año, en torno al año 1900, ¿no? Como una niña que es muda y sorda, bueno, pues tiene problemas de adaptación, ¿no? No por ella misma, no porque ella lo quiera, sino porque la sociedad pues se lo impone, ¿no? No es como hoy en día que quizás haya ayudas, asociaciones de todo tipo. En aquel momento no, y ella hay muchas veces que se encuentra sola. A eso se le suman un montón de problemas, ¿no? De adaptación, por ejemplo, pues el simple hecho de tener que ir a la escuela o el no poder hacerlo, o bueno, pues momentos en los que ella intenta desconectar y salir de su casa, ¿no? Como es, por ejemplo, como comentaba Marian, del esgrima, ¿no? Ya ve que el esgrima es una especie de cápsula, una salida de su casa, de ese entorno que es igual quizás más negativo y le da cierta libertad. Y hay momentos en la novela en el que se lo prohíben, ¿no? Entonces uno empatiza mucho con ella cuando ve que encima está escribiendo todo en primera persona, se lo escribe todo a sí mismo y el lector, en este caso, pues vemos cómo estamos viviendo de verdad lo que vivía Elizabeth, ¿no? Todos los problemas que tenía y cómo aún así es una persona muy fuerte. No deja de ser una niña, decíamos, ¿no? Pues en torno a los 14 años. Y vemos cómo a los 14 años se le priva de muchas cosas y aún así tira para adelante. Luego, bueno, la novela va avanzando y ya también se va haciendo mayor, ¿no? Pero bueno, le prohíben, por ejemplo, jugar o hacer esgrima y él ya lo afronta y sigue para adelante. Cuando tiene que cuidar de ciertas personas porque se hacen mayores, lo afronta y se queda cuidándolos y aún así sigue para adelante, ¿no? Y ve cómo las demás personas evolucionan y, bueno, pues se van afrontando sus problemas y, bueno, aún así Elizabeth sigue siempre para adelante, sigue siempre sus instintos y, bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Porque el lector puede empatizar mucho y ponerse de verdad en la piel de lo que es una persona, y no es fácil, no es fácil tampoco, en este caso para la escritora, ¿no? Porque ponerte en la piel de una niña de 12 años, sordomuda, hace 100 años, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es uno de los personajes más fuertes. Y bueno, en ese caso, Teresa, viendo el entorno que tiene, ¿no? Que es un entorno también difícil, ¿no? Pues aún así va afrontando los problemas y yo creo que se va haciendo cada vez más fuerte a medida que va recuperando y va leyendo esas cartas en las que se refleja, ¿no? Y bueno, pues un poco luego al final acaba incluso imitándola, ¿no? Sí, Elizabeth la verdad es que será sorda, será muda, pero es muy lista. Porque además, yo lo siento, pero no puedo tener protagonistas que sean tontas. Si son mujeres, son listas. Y en este caso no tiene barreras. Tiene dificultades, pero las vence todas. Es muy buena luchadora de esgrima. Sabe arreglar los relojes de torre, ¿sabéis esos relojes de campanario? Que tienen unas maquinarias grandes y terriblemente complicadas. Pues su padrastro, a la única de todos los hijos que le puede explicar cómo funciona eso es a ella. Se lo enseña y ella aprende de maravilla. Y cuando muere la generación anterior es ella la que los conserva. Cocina muy bien. Aprende simplemente mirando a la cocinera de la familia. Y suele decir que le gusta mucho cocinar porque en la cocina tiene voz. Entonces nosotros vemos cómo se fabrican las recetas, cómo se hacen esos platos, pero lo vemos sin que nos lo cuente nadie. De repente vemos que Kima corta el pimiento y prepara el sofrito, ellas dos van hablando y toda la receta está integrada dentro de la narración. Y si tú quieres guisar ese plato, lees ese capítulo y sacas la receta divinamente. Y bueno, tiene muchas cualidades. Tiene una psicología fantástica para conocer a los que le rodean. Sabe quiénes son personas de las que se puede fiar y quiénes no.
está atenta a las traiciones que puede tener todo el mundo en la vida, es sabia a la hora de no entrar en los enfrentamientos directos. Por ejemplo, le dejan la casa cuando muere el último de las personas mayores. Y sabe, ella misma dice, mis hermanastros me han dejado la casa, pues todos se van de allí. Me la han dejado porque saben que mientras me quede aquí no tendrán que hacerse cargo de mí. Me han dejado la casa porque se quieren quitar un problema de encima. Entonces lo dice sin amargura, lo cuenta como, bueno, pues ya está, pues yo me quedo aquí y hago mi vida aquí. Y luego tenemos el problema de Teresa, que es un personaje al que acabas queriendo, claro, es la protagonista central de la novela, ¿no? Pero acabas queriendo por desvalida que está. Justo todo lo contrario que Elizabeth, que es la que aparentemente tendría que tener el desvalimiento, ¿no? Pero como tiene esa fortaleza interior, pues puede con todo. Y luego, sin embargo, Teresa es una mujer guapa, lista, en fin, con posibilidades económicas, con una vida resuelta, pero tiene un talón de Aquiles. Y es que no es capaz de admitir el amor. Se enamoró una vez y sigue presa de ese amor fantasma, de manera que ha decidido, sin saberlo, reproducir la historia de su madre y los amantes de su madre. Entonces tiene muchas relaciones amorosas y acaba diciendo en un momento determinado que prefiere los hombres casados porque ellos no piden ningún compromiso. O sea, acaban negando la posibilidad del amor. Pero no la niega porque no lo quiera, sino lo niega porque lo tiene y lo quiere conservar siempre inmaculado y perfecto. Si leéis el libro veréis por qué. Es un porqué muy grande, la verdad. Es un porqué de mucho sentido. Como el amor y esos hombres que aparecen te pueden dejar marcada para toda la vida, ¿no? Y bueno, es ese personaje complejo. No puedo contaros mucho más de Teresa sin desvelaros de media novela en adelante, y eso sería trampa. Bueno, ya en la radio se me han escapado unas cuantas veces, pero aquí estamos en directo y no me atrevo. Luego, bueno, queremos destacar un par de asuntos que ya los hemos comentado un poco, ¿no? Que es la gastronomía y el esgrima, que son otros dos de los pilares también que se centra en la novela y, bueno, que son dos características de las dos protagonistas. Centrándonos primero en Elizabeth, vemos, bueno, pues hemos comentado un poco ya todos los problemas que tiene, ¿no? Sin embargo, ella pues busca escapatorias y una de ellas es la gastronomía. Como para la gastronomía, pues bueno, pues ella se va fijando y no necesita la comunicación directa, no necesita entablar una conversación para poder aprender. A ello le sumamos que ella físicamente no puede, ¿no? No puede ni escuchar ni hablar. Entonces, bueno, pues es otra vía de escapatoria. Y vemos como a lo largo de la novela la gastronomía cuenta con una importancia bueno, bastante relativa, ¿no? Aparecen varias recetas a lo largo del libro y bueno, pues es una de las formas que tiene Elizabeth para, bueno, pues para seguir adelante, ¿no? Luego vemos como Teresa, a medida que va leyendo esas cartas que escribe Elizabeth, pues bueno, pues también intenta reproducirlo, ¿no? Y por otro lado, el esgrima. El esgrima también lo comentábamos el otro día, como es un deporte que, bueno, que hoy en día pues quizás sea menos visto, pero bueno, hace 100 años pues era un deporte muy de élite, ¿no? Pues, de las personas nobles, de las personas ya pues más adineradas, y sin embargo, pues bueno, pues Elizabeth junto a su hermanastra, bueno, pues tienen la oportunidad de encontrar un maestro, ¿no? Y bueno, tal y como hace Elizabeth con la gastronomía, pues luego también Teresa acaba decantándose por el esgrima. Y bueno, ambas tienen un maestro, ambas tienen una persona a la que seguir, un referente, y eso lo que hace es convertirlas, bueno, pues quizás un poco más fuertes, ¿no? Les da una importancia mayor, porque bueno, el esgrima tiene unas características deportivas importantes y bueno, que en este caso acaban bueno, ganando importancia, ¿no? en nuestras protagonistas. Sí, bueno, la esgrima lo que tiene es que tienes que defenderte, tienes que saber moverte, tienes que ser muy ágil, tienes que adelantar un movimiento
antes de que ocurra, tienes que haberlo pensado, tienes que haber puesto el pie En décimas de segundos, vamos. O sea. Claro, en décimas de segundo, y entonces eso, las dos son muy ágiles en ese sentido. Y bueno, luego tienen buenos tutores, tienen buenos maestros de esgrima. Dos personajes también muy curiosos de la novela. Y muy importante, sobre todo el de Teresa, ¿no? Sí, sobre todo el de Teresa, de ese abanico de hombres al que nos referíamos antes. Otro de los asuntos que cita dentro de la novela son los paisajes, que es también a lo que hay que recurrir. Como hemos comentado, Teresa viaja de lo que es Euskadi al Mediterráneo, pasa lo que es luego a la Costa Brava, que es donde monta el hotel, en la misma casa que vivía Elizabeth, ¿no? Y pues hay esa unión de dos paisajes diferentes, porque también aparece un poco Francia, pero bueno, ya comentamos que es un poco más anecdótico. Pero bueno, hay que tener, una vez que vas avanzando en el libro, se ve el símil, ¿no?, que aparece entre los dos mares, digamos, dos mares totalmente diferentes, pero bueno, que recupera muy bien los paisajes. Por un lado está la Costa Brava y por otro lado está Urdaibai, ¿no? Un sitio de veraneo que aparece mucho a lo largo de la novela y que a lo largo que se va leyendo, sobre todo nosotros, los que somos de aquí, que seguramente lo conozcamos, ¿no?, como pues todo lo que es la ría de Urdaibai. No hay que imaginarla como hoy en día, pero bueno, tampoco habrá cambiado mucho, porque bueno, afortunadamente la ría de Urdaibai pues sigue manteniendo esa esencia de naturaleza pura, esos caseríos, esos caminos todavía de montaña, y lo que es en esencia lo que es la ría, ¿no? Y bueno, en el libro aparece mucho, es el sitio donde veranea una de las protagonistas, y bueno, me gustaría que explicaras un poco, que comentaste ese símil y esas diferencias entre los dos mares que comentábamos el otro día, ¿no? Sí, lo digo siempre, es que son dos mares. O sea, el Cantábrico y el mar de esta zona es el mar del esfuerzo, el mar de los barcos mercantes, el mar del transporte de mineral, el mar de las grandes olas y de la lucha contra el medio, las galernas. Y el Mediterráneo es el mar del placer, es el mar tranquilo, sosegado, que parece, bueno, la gente dice que es tan peligroso como cualquier otro, pero es ese mar de ir a pasarlo bien, de la biletancia. Y los dos mares contrastan mucho dentro de lo que es la novela, también dentro de lo que es el desarrollo de la actividad de los personajes según los vamos siguiendo. Los dos mares actúan también como espejo. Alguien me dice con frecuencia, me están repitiendo que es uno de los personajes de la novela, el mar. Y yo suelo decir, digo, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que la misma palabra sirva para los dos? No pueden llamarse igual si son diferentes. ¿Cómo se pueden llamar mar los dos? Pero bueno, en fin, es de una riqueza sensual muy grande. Los dos, uno con sus cielos grises y con sus grandes olas, y eso con sus aguas azules y su pinta de plato liso y llano. Oculta muchas turbulencias también el Mediterráneo. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ese mar Cantábrico, ¿no? Pero bueno, una vez que lees la novela tienes que ir un poco más allá, ¿no? Y el lector tiene que intentar ver los mensajes ocultos, ¿no? En este caso de Marian, de nuestra escritora, y bueno, comprobar cómo el mar es, al final, eso comentábamos, un protagonista más, sobre todo el de la zona de Urdaibai, porque vemos cómo, pues nuestros protagonistas cuentan anécdotas y viven anécdotas cuando son pequeños y van... un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco asalvajados, entonces bueno, pues cogen las bicicletas y se van por la ría, sin percatarse quizás de los peligros que pueda acarrear, porque bueno, aunque la ría de Urdaibai pues es una ría tranquila, también aparece Gaztelugatxe, que todos conocemos, y bueno, pues no deja de ser un mar peligroso y en el que bueno, pues que puede pasar de todo. Pero bueno, luego, aunque sea un mar bueno, pues eso, peligroso, con un montón de rocas, zonas bueno, expuestas a lo que es el propio mar, no deja de tener luego su encanto, ¿no? Porque nuestros protagonistas cuando son pequeños lo disfrutan del verano, disfrutan de la playa, un poco como hacemos nosotros cuando nos vamos al Mediterráneo, pero bueno, en este caso hace ese símil y bueno, yo creo que queda bastante bonito, sobre todo cuando nos representamos. Cogen carramarros, cogen muergos,
van a pescar lubinas, ensartan los muergos con la muerte a la vista, que me lo ha enseñado alguien que está en esta sala. Y hay muchas de las cosas que se pueden hacer en esos veranos de aquel antiguo Pedernales que ahora es Ucarrieta. Y luego con las bicis, donde van es a San Juan de Gaztelugatxe. San Juan de Gaztelugatxe, que como todos, no sé, yo creo que está en la memoria de todos nosotros, es un sitio medio mágico, lleno de historia, lleno de leyenda, pero también lleno de como de emociones de una generación tras otra, ¿no? Ves cuando llega el día de San Juan que la gente va allí a tocar la campana. Y luego, estos días en las entrevistas de radio, en alguna hemos puesto la canción Gaztelugatxe de Oscorri, que curiosamente, estos son hallazgos, que uno está escribiendo una novela y luego se encuentra con cosas que tienen que ver con la novela sin que hubiera pensado en ello. Pues esa canción trata también de una galerna. En San Juan de Gaztelugatxe hay una galerna que sorprende a los chicos. También hay otras casualidades, por ejemplo, hay un refrán que dice: el cordonazo de San Francisco se hace notar tanto en la tierra como en el mar. Bueno, viene a querer decir algo así como el 4 de octubre es cuando ya empieza la cosa difícil, ¿no? Del otoño, tanto en tierra como en mar. Y con ese refrán yo iba convirtiendo todo el desarrollo de la novela en que en el punto en el que en el 4 de octubre tenían que pasar cosas. Y sí, pasan las más importantes el 4 de octubre. El 4 de octubre Teresa tiene que cerrar el hotel. El 4 de octubre se produce una muerte de uno de los personajes. Sí, coinciden varias cosas. Muy importante. Y cuando ya había entregado la novela, yo tenía una cita para apertura del libro y estaba hablando con mi editora y pensamos en que iba a cambiar la cita, iba a poner una cita de una poeta más o menos contemporánea, que es Anne Sexton, y es la cita que abre el libro ahora. Es una cita de un poema muy vinculado al mundo mujer, ¿no? Al interior de la mujer, y además es duro y es, no sé, es conmovedor, la verdad. Y de repente, buscando el poema de Anne Sexton, encontramos que Anne Sexton se había suicidado el 4 de octubre y la novela ya estaba hecha, ¿eh? Entonces eso, bueno, no sé. ¿Sabes que cuando estás embarazada vas por la calle y solo ves mujeres embarazadas? Pues esto debe ser igual. Debe ser que las coincidencias también están ahí, lo que pasa que como no estamos en ellas no las vemos. Pero bueno, cuando estás las ves y bueno, te sorprenden. Bueno, no quería terminar sin destacar un poco también los amores, ¿no? Como vemos que ya lo marca el propio título, ¿no? Cuando aparecen los hombres, aunque las principales protagonistas sean mujeres y no tengan nada que ver con lo que es el propio título, el amor y cuando aparecen los hombres, tanto en un caso como en otro, surge una chispa y bueno, cambia radicalmente lo que es la vida de las dos, ¿no? Bueno, quería que también nos comentases un poco cómo afrontan el amor, tanto una como otra. Pues con intensidad, con la misma pasión las dos, y a las dos se les produce el mismo descalabro, la verdad. De esto no os puedo hablar mucho. Ya me gustaría, pero no puedo. Dejamos que quede para los lectores. Y bueno, otro de los asuntos que quería comentar también es con cuál de los personajes te identificas más como persona. Al final, un escritor cuando trabaja con los personajes y cuando los va creando, porque son al final creación tuya, bueno, pues siempre quedan pinceladas de la personalidad de uno dentro de los personajes, ¿no? Y bueno, pues quería ver dentro de nuestras dos protagonistas, tanto Teresa como Elizabeth, a ver... No me identifico, pero me encanta y me gusta y yo es mi personaje favorito y es Kima la cocinera. Es una cocinera de principios de siglo que sirve a una familia de ingleses. Es una cocinera de la zona de la Costa Brava, llena de refranes, llena de sabiduría popular, que al final lleva el peso de la familia, ¿no? Bueno, pues este personaje es mi favorito.
es muy secundario, pero es mi favorito. Bueno, a veces los personajes secundarios también tienen su Hoy son papel y su importancia, ¿no? Importantísimos son. Y a lo largo del libro un montón, porque bueno, hemos hablado de los protagonistas principales, pero luego hay un montón de protagonistas que, bueno, que son más secundarios, que también tienen su importancia. Al final estamos hablando de un montón de diferentes años dentro de la propia novela, de diferentes lugares también, de diferentes rincones, y no paran de aparecer personajes secundarios que, bueno, que a veces tienen un papel secundario, pero bueno, también importante, ¿no? Esto es como un andamio. Los personajes secundarios van haciendo todo el entramado para que podamos enfoscar la fachada principal. Yo creo que son lo que sustenta a los personajes principales. Y bueno, toca ahora seguir presentando la novela y bueno, seguir ofreciéndosela a más gente, pero como te comentaba, siempre los escritores siempre andáis con nuevos proyectos y bueno, aunque ahora toca centrarse en este, ¿qué nos deparará el futuro? Pues yo espero que otra novela de la que yo esté contenta y vosotros también. Sí, eso seguro, pero quiero decir que vais a estar contentos, no sé, pero que la voy a escribir, sí. ¿Tendrá algo que ver con la anterior? ¿O? Siempre hay un hilo del que sale una cosilla de esta y se mete en la otra y te lleva a la otra, ¿no? Siempre es así, por lo menos en mi caso. Piensas tanto, fabricas tanto, sueñas tanto, ensueñas tanto, que al final todo no lo dejas ahí, algo se te queda dentro y ese dentro tiene que salir en la siguiente. También me comentabas que, bueno, que mientras estabas escribiendo esta, luego pues te van surgiendo ideas, vas desarrollando ideas ya para futuros posibles trabajos, ¿no? Al final es la labor del día a día de los escritores. Sí, lo que pasa es que es inevitable, es como más instintivo, no es que lo tengas planificado, es algo que te lleva. Es decir, que me interesaría a mí ahora escribir sobre algo que he apuntado ahí y quiero desarrollar otra versión de ese algo. Que nos tiene que gustar a nosotros, porque si no es muy difícil que guste a nadie más. Nos tiene que apasionar a nosotros, porque si no es difícil que nadie se emocione con ello. Así que... Bueno, importante siempre... En esto pasamos las horas. Importante siempre, como decíamos, ¿no? Siempre apoyar lo que es la cultura, apoyar la literatura, que es al final una parte, bueno, pues vital del ser humano y de nosotros, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros sin libros y sin escritoras como Marian y bueno, pues con todo el soporte que al final son los lectores, ¿no? Que es donde tenemos que estar, de verdad, agradecidos. Bueno, yo muy agradecida os estoy. Además, por aquí tengo yo lectores muy fieles que los estoy viendo. Bueno, pues yo creo que bueno, tenemos que añadir algo más. No, si queréis preguntar algo, contesto encantada. Abrimos turno de preguntas para... Si queréis criticar algo, también, ¿eh? Bueno, críticas constructivas. Ahí tenemos una ya. Buenas noches. Buenas. Yo creo que por todo lo que nos ha descrito de la novela, creo que se podría hacer una hermosa película. No hay nadie que haya noteado, que hayan... Pues ojalá. Pues vamos a intentarlo. Pues ojalá. Sí, lo cierto es que todo el mundo me dice siempre que mis novelas son muy cinematográficas, porque además es que yo pienso en imágenes. Sí, es que está, lo veo. O sea, luego las palabras son el utensilio que uso para que esas imágenes que tengo en la cabeza se perciban. Pues ojalá. Sí, seguro que sí. Pongamos fecha de 4 de octubre. Bueno, muchas gracias por el vaticinio. Si me permites, sí que es verdad que bueno, que la novela es muy paisajística y bueno, yo creo que a medida que va uno leyendo la novela no es como una novela de acción o una novela policíaca, ¿no? Aquí describe muy bien lo que son los paisajes, describe muy bien lo que es esa casa, porque tenemos las dos visiones, tanto la casa de principios del siglo XX, con la reforma de aquel momento, a luego la que recupera Teresa como el hotel, ¿no? Entonces, cuando el lector va avanzando, sí que es verdad que bueno, que va visionando y visiona lo que son las dos vidas. Yo sí que me imagino viendo una película, viendo a Teresa cómo sube a arreglar el reloj, que el reloj ya veréis cómo tiene una parte muy importante dentro de lo que es la vida de los dos personajes, cómo se describen luego los paisajes de Urdaibai, cómo se cogen las bicis y se va hasta Gaztelugatxe. Sí que se ve lo que es un libro que bueno, que sí que podría ser, incluso fácilmente, podría ser adaptado a una película, ¿por qué no? Bueno, pues hay alguien en la sala, ya... Sí.
Arratsaldeon. Ya sale la productora cinematográfica, Sí, creo. ojalá. Bueno, gracias por la presentación. Yo no soy lectora tuya todavía, pero estoy a punto. Bueno. Hacía tiempo que tengo ganas, por referencias y demás. Bueno, yo quería saber lo siguiente. Teniendo en cuenta que los dos personajes tienen similitudes entre sí y que además se expresan por escrito, te habrá costado mucho darle a cada una su propia voz, ¿no? ¿Qué recursos has utilizado para esto? Pues, a ver, yo llevo 30 años publicando, entonces procuro que cada novela me sorprenda y cada novela tenga un desafío. Pero también hay que reconocer que con los años vas teniendo un oficio. Entonces, voces diferentes no me cuesta esfuerzo. No, porque yo concibo al personaje con sus características y le oigo cómo tiene que hablar. No es magia, simplemente que me pongo en situación. Y no sé, creo que se puede hacer sin problema, que lo puede hacer cualquier persona que escriba. Dar una voz diferente a cada personaje. También tienes que ayudarte de diferentes recursos. Quiero decir, ahí la vista a veces también se impone sobre la voz. Entonces, si los personajes tienen características especiales que los diferencian, pues es más fácil, eso ayuda. Yo diría que esta novela es una novela de los 5 sentidos, porque suena, gusta, o sea, que tiene el sentido del gusto también con el tema de la comida. Hay muchas cuestiones de tacto y de texturas. Y hay música, porque es una novela que también tiene algún vínculo con la música y también muy importante con el sonido del mar. Entonces, todas estas cosas las vas manejando y las vas dosificando. Yo creo que es como en la cocina. Tienes los ingredientes y dices, esto con esto pega, pero esto con esto otro no pega. Pues a los personajes les pasa lo mismo. A unos les corresponden unas cosas y a otros otras. Es que ricasco. Tengo que admitir que bueno, respecto a lo que es ese juego que hace con ese juego literario, ese recurso que utiliza con el diario, lo hace bastante bien. Yo ya comentaba que soy... Gracias. Es verdad. A mí, yo comentaba que soy ávido lector. Pues, mi corta vida, digamos, he podido leer mucha novela de diferentes géneros y sí que es verdad que cuando uno de repente se empieza a abrir el libro sin saber lo que se va a encontrar y de repente se encuentra con esas cartas que recupera una protagonista que acabas de conocer, cartas escritas en primera persona por una niña 100 años antes en primera persona, que es lo que de verdad te hace ponerte en el papel, es un recurso muy bonito y la verdad es que curioso ante todo, porque pues hasta ahora no había conocido un libro escrito o redactado de esa manera y bueno, lo que hace es poner en primera persona a todos los personajes y hacer eso, que el lector pueda empatizar mucho con todos, vamos. Bueno, sí, pero eso no es complicado, Lo complicado yo creo que está en la segunda parte de la novela, cuando tienes que recomponer una historia con diferentes puntos de vista. Digamos que eso es lo complicado para el escritor y creo que es lo que también valoraréis vosotros como lectores, espero. Sí, la parte de Elizabeth a mí me resultaba fácil, por ejemplo. Lleva documentación, es cierto, pero bueno, esa parte más confesional y tal me resultaba más fácil. Crear un personaje querible es muy fácil. Lo difícil es querer a un personaje contradictorio como Teresa. O sea, sentir simpatía por Teresa, que la acabas sintiendo, y comprender a Teresa con todas sus contradicciones. Querer a Elizabeth es más lógico, más normal, más porque se nos hace mucho de querer, sí. Sobre todo eso, con todas las cosas malas que le pasan y cómo ella intenta superarlo, ¿no? Pues al final te intentas poner en la piel de una chavala con sus problemas y dices, tiene que tirar para adelante como sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que empatizas más con ella que con Teresa. Pero tu principal problema normalmente suele ser tú mismo. Y el asunto de Teresa es que lleva al enemigo dentro. Es ella la que se pone todas las dificultades y por eso es un poquito más compleja que Elizabeth. O sea, el mal le viene de dentro.
Y bueno, lo hemos dejado un poco en el aire, pero bueno, hemos estado hablando de Teresa, hablando de Elizabeth y de sus vidas, pero bueno, no hemos querido hablar de esa segunda parte que no vamos a comentar. Bueno, pues seguirán con sus protagonistas y con la trama, pero bueno, es una segunda parte que cambia radicalmente y como el lector dice, ostras, ¿qué ha pasado ahora aquí? Y bueno, pues es lo que cada uno tiene que descubrir una vez se ponga con el libro, ¿no? Pero bueno, no queremos añadir nada, pero bueno, sí que es verdad que es una parte que rompe literalmente lo que es esa vida, ¿no? Esas dos vidas que estamos llevando por delante y de repente, plof, cambia totalmente. Y bueno, no hemos querido comentar nada, pero bueno, lo dejaremos a los lectores. Bueno, y este es un regalo que os hacemos para no comentároslo, porque de verdad es mejor que no os lo digamos. Yo he estado encerrada entre ayer y hoy en un montón de estudios radiofónicos, pero claro, como solo tenía al locutor, pues me iba de la lengua. Y entonces, como yo al público no lo veía, pues entonces ahí he hecho spoiler todo el del mundo. Pero claro, viendo este público tan amable que ha venido aquí una tarde tan estupenda, en lugar de andar por ahí de paseo, pues uno no les puede estropear la novela, ¿verdad que no? Así que no recuperéis los audios en internet de las entrevistas de hoy porque os quedaréis sin ese final sorprendente, ¿no? Ah, pero todo eso no se lo lleva al aire. Pues creo que hoy ¿Queda en día, en algún sitio? No, hoy en día queda, así que Es verdad. evitémoslo, por si acaso. Sí. Yo quiero que hables un poco del lenguaje, porque me ha llamado mucho la atención la utilización del lenguaje poético, clarísimo. Solo he leído un cuarto del libro, pero he subrayado, la primera frase que he subrayado es: la letra de las personas es su voz secreta, un susurro inacabable con el que consiguen vaciar el tiempo. Es que me ha parecido un par de versos, o sea, es como... Bueno, muchas gracias. Esa frase es curioso, que yo casi ni apenas recuerdo haberla escrito. O sea, era lo que me pedía decir Elizabeth, ¿no? Es como cuando me preguntabas las voces, ella pedía decir este tipo de cosas. Y sin embargo me lo han dicho, cuando la gente viene a veces en las entrevistas que te han señalado unas cuantas frases del libro, pues esa es una de las que más repiten. Bueno, Pero pues eso te lo es agradezco mucho. importantes. Esta chica que acaba de hablar se llama Emi y me ha ayudado con los vientos del País Vasco. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sí, comentabas que el punto de partida de la novela es la crisis, muy manida últimamente en muchas novelas. Es una novela derrotista, como nos tienen acostumbrados estas últimas. Rafael Chirves, no. No tiene, inicia, es decir, alguien tiene que cerrar un hotel al inicio de la crisis y ya está. Y ya está. Sí, la crisis es un poco la excusa, ¿no? Sí, quiero decir, no va de eso esta novela. Podría decirte que tengo otra que sí va de eso, sin hablar de la crisis. La vida cuando era nuestra, que pasa en el año 51 y que plena posguerra es como la crisis que pasamos aquí. O sea, se parecía mucho en un momento determinado. Ya sé que está muy elaborada el ejemplo, pero yo sentí que había escrito una novela sobre lo que estaba pasando en este país mientras escribía La vida cuando era nuestra. Y era una novela ambientada en la posguerra. O sea, ese que te han quitado todo de repente y que no tienes, que te han quitado tu propia vida, eso estaba allí, pero en esta no. Sí, ahí al fondo. Hola, perdón. Bueno, yo he llegado un poquito más tarde, pero que conste que he vuelto especialmente de Leioa con el metro porque sabía que estabas tú haciendo la conferencia. Entonces, no sé si has comentado eso antes, pero leyendo un poco entrevistas que has dado últimamente sobre el libro, me ha llamado mucho me llama la atención primero el título, ¿no? Pues cuando los hombres aparecen en nuestras vidas. Y luego, pues una frase que has dicho en El Mundo, que voy a citar, dices: yo me siento muy identificada con los personajes femeninos, pues tienen cosas y facetas que en los masculinos no encuentro con tanta facilidad. ¿Qué aspectos y facetas son esos? Bueno, es que este es un debate amplísimo. A ver, si yo fuera un hombre ahora mismo aquí presentándoos una novela, esta misma novela, con dos personajes femeninos, nadie me preguntaría por qué
son dos protagonistas femeninas, porque los hombres se supone que son el dueño de todo, los dueños de todo, incluso de los personajes. Entonces, esto me lo preguntan pues porque soy una mujer. Y el problema es que yo suelo contestar que sí, que escribo como la mujer que soy, ¿qué le vamos a hacer? Es que somos el 52% de la población mundial. Y entonces, pues para mí, y desde mi punto de vista y desde mi condición de mujer, las mujeres tienen muchas facetas, pero no quiere decir que los hombres no las tengan, que yo elija protagonistas femeninas. Hay novelas en las que tengo un protagonista masculino. Y la verdad es que tiene menos facetas, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Nada, eskerrik asko guztioi. Le habéis dado un calorcito a esta tarde.